¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al viernes 12 de febrero. Increíblemente rápido se pasó la semanita laboral prácticamente. Ya son los que trabajamos todavía mañana, pues luego a descansar. El día de hoy traemos un tema dedicado a las señoras que están en casa, a las señoras que están embarazadas, a las señoras que están queriéndose embarazar, y es un tema muy importante porque no es una patología a la que se hable muy frecuentemente, pero es importante que sepan, es más bien una complicación que se da en los partos, que se puede dar en un parto. Vamos a estar hablando de la hemorragia posparto, así que no es para causar pánico, pero sí para que usted esté informado de las cosas que pueden suceder. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién estar el día de hoy. La hemorragia posparto es una de las complicaciones obstétricas más temidas y es una de las 3 primeras causas de mortalidad materna en el mundo. Universalmente se define como la pérdida sanguínea superior a 500 miligramos tras un parto vaginal o a 1000 miligramos tras una cesárea. La hemorragia posparto precoz es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el parto y es generalmente la más grave. Las causas de esta incluyen atonía uterina, traumas, laceraciones, retención de productos de la concepción y alteraciones de la coagulación, siendo esta última la más frecuente. El diagnóstico es clínico y el tratamiento ha de abarcar unas medidas generales de soporte vital y otras más específicas de carácter etiológico. Afortunadamente, es potencialmente evitable en la mayoría de los casos si se sigue una adecuada estrategia de prevención activa y sistemática en la fase de alumbramiento de todos los partos. Es de suma importancia ante una situación como esta la actuación inmediata para corregirla lo antes posible. Si desea conocer más acerca de las hemorragias posparto, lo invitamos a que permanezca en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros profesionales de la salud abordarán el tema. Acompáñenos. Así es, esa es una de las complicaciones, de hecho la más tremenda, a la que los obstetras queremos no llegar, créanmelo definitivamente, pero son situaciones que se pueden, algunas prevenir, pero en otras ocasiones no se pueden prevenir. Lo importante es reconocerlas, diagnosticarlas y controlarlas a tiempo. Bueno, tengo el honor de estar muy bien acompañada en esta ocasión en el set. Bueno, ya todos lo conocen, mi media naranja, mi socio, mi esposo, el doctor Mauricio Vides, quien es especialista en embarazo de alto riesgo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación y siempre aquí en este set me siento muy bien. Muy bien acompañado. Bueno, a ver, hablábamos antes, cuando pensábamos en platicar con la gente que está en casita acerca de este tema, la idea, lógicamente, no es causar pánico, pero es sencillamente que sepan que las cosas que pueden suceder, las complicaciones que se pueden dar y lo que se debe de hacer, ¿cierto? Es información, ¿sí? Les cuento que fui advertido esta mañana cuando me dijeron vamos a hablar de esto y no vamos a causar pánico, pero es difícil pues cuando uno trata de informar esto, ya que se trata de sangre y se trata de pérdida sanguínea y que en ese momento no me vas a dejar mentir tú que vivís a diario esto también, que es lo que nos enfrentamos los ginecobstetras, pues el momento del parto es un momento sangriento, muy sangriento. Normalmente se pierden alrededor de medio litro de sangre en un parto normal. El medio litro de sangre es una Coca-Cola de medio litro, ¿verdad? Vacíenlo en el piso y eso es lo que se pierde en un parto normal. Y en una cesárea pues se pierde 1 litro de sangre, es decir, una Coca-Cola de 1 litro, vacíenla y eso es lo que se pierde. Para que tengan una idea, exacto. Recordemos que nosotros tenemos una mujer adulta, tiene alrededor de 5 litros de sangre, 5 litros y medio de sangre en total.
¿verdad? Pero en el embarazo, el embarazo la mujer se va preparando su cuerpo, ¿verdad? Para ese momento del parto. Así que tienen un poquito más de sangre de lo normal, sí, ¿verdad? Tienen alrededor de 8 litros de sangre, normalmente una mujer embarazada al final del embarazo. Ahora bien, creo que también es importante diferenciar, porque mucha gente puede pensar, pero eso solo le pasa a la gente con embarazos de riesgo, con embarazos que ya van complicados. La respuesta es no, le puede pasar. Le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona. Le puede pasar desde una princesa en Inglaterra, en España, que haya tenido el embarazo más tranquilo. Así es. Así que le puede pasar a cualquiera y pacientes que no tienen un embarazo de riesgo. Una paciente que siempre platicamos eso nosotros, que una mujer embarazada la llega a dejar su esposo y la llega a dejar caminando al hospital, ¿verdad? Pensando que todo va a salir bien y encomendándose a Dios que todo va a salir bien, pero esas 24 horas que está ingresada puede pasar cualquier cosa, aunque no tenga factores de riesgo. Y este es un problema que se puede presentar. Y si lo hablamos en números, para que tengan una idea, se dice que 800 mujeres a diario mueren en el mundo. Así es. Por una hemorragia postparto. Si lo quieren oír en números. Me quitaste ese dato, yo lo traía, me lo quitaste. Sí, se habla que son 800 mujeres al día, ¿verdad?, que mueren por causa del embarazo y el parto, ¿verdad? Así que, y una de las causas, y quizás la causa número 1 de pérdidas de vidas, es por hemorragia materna, por hemorragia postparto. El otro es hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, y lo otro son las sepsis, es decir, las infecciones debidas alrededor del embarazo y el parto. Bueno, ahora bien, siempre hay factores de riesgo para todo. Entonces, de algún modo, ya dijimos que sí, a cualquiera le puede pasar, pero en algunas ocasiones pueden haber pacientes que tienen como un poquito más de predisposición a que esto suceda. ¿Quiénes son? Sí, siempre en una maternidad o en una sala de labor de partos, pues tenemos que catalogar a ciertas pacientes como que tienen algún tipo de riesgo para presentar algún tipo de complicaciones durante el parto o durante el posparto. Una de estas es cuando el útero está muy distendido, ¿verdad? A la cabeza, el embarazo gemelar, los embarazos con fetos demasiado grandes, ¿verdad? O con mucho líquido. O con mucho líquido. Pacientes que han estado sometidas a mucho tiempo en labor de parto, ¿verdad? Un parto prolongado o un parto, algo que nosotros llamamos un parto distóxico, un parto difícil, que ha pasado mucho tiempo en la sala de labor de parto, en la sala de expulsión, que le ha costado tener ese bebé. Ese útero está cansado, ese útero está... me da risa una palabra que ocupaba nuestro maestro, el doctor Zabaleta, muchos saludos, que decía belengueneado, ¿verdad? Un útero belengueneado, un útero que está atontado, atarantado, ¿verdad? Que le va a costar, después de que nazca el bebé, le va a costar contraerse. Y eso es una de las cosas que decían en la cápsula, que decía atonía uterina. Eso es lo que significa, que el útero no se contrae para poder cerrar los vasos y que deje de sangrar. Tenemos unas imágenes, no sé, producción me avisa si en algún momento podemos pasarlas, para que tengan una idea de más o menos cuántos vasos sanguíneos o la cantidad de vasos sanguíneos que tiene un útero no embarazado. Entonces es importante porque ustedes no se imaginan, el útero es un músculo y tiene muchos vasos sanguíneos que lo alimentan, ¿verdad? Y cuando ya este útero está embarazado, definitivamente crece, o sea, aumenta la cantidad. El útero es de este tamaño, el útero es un tamaño como de un aguacate mediano. Así es el útero normalmente, ¿verdad? Ahí está la imagen, mira. Normalmente, y tiene su irrigación, tiene su llegada de sangre, ¿verdad?, a través de la arteria uterina, y lógicamente con una paciente no embarazada, la cantidad de sangre que le llega es mínima, ¿verdad? Pero los vasos ahí están. Los vasos ahí están, ¿verdad? A través del embarazo, que va aumentando su tamaño, y al llegar al término del embarazo, pues esa arteria que ustedes ven ahí es sumamente gruesa y la cantidad de sangre que llega es
4, 5, 6 veces más que una paciente que no está embarazada. Eso es para que tengan la idea que dentro de los cambios fisiológicos del embarazo, ese incremento de irrigación sanguínea del útero a través de la placenta para poder mantener ese útero y mantener a ese bebé, pues es muchísimo mayor, como dice Mauricio. Entonces, de ahí partamos para luego ir viendo qué pasa en una hemorragia posparto, el porqué, la gravedad. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hemorragia posparto es el tema que estamos hablando este día, es la complicación más temida y que genera muchísima mortalidad o casi mortalidad materna en el mundo, no solo en nuestro país. Ya hablamos que hay pacientes que tienen un poco de más predisposición. También hablamos que una de las causas más frecuentes es cuando el útero no recupera su tono al salir el bebé porque es un útero que está cansado. ¿Cuál sería otra de las causas de hemorragia posparto, además de la atonía uterina? Nosotros ocupamos un recurso que son las 4 T's, ¿verdad? Es el tono, que dijimos cuando no hay tono, cuando no hay esa contracción después de haber salido el bebé, que se llama atonía. La otra T es cuando queda tejido, ¿verdad? Más que todo es tejido placentario, cuando quedan restos de placenta, o la placenta retenida, ¿verdad? Cuando es algo que si nos queda tiempo pues podemos hablar acerca del acretismo placentario, que es cuando la placenta está enraizada y no puede salir. La tercera T es el trauma, ¿verdad? Que es cuando hay desgarros o cuando hay rupturas, ¿verdad? Del útero o de las zonas cercanas al útero, del canal del parto. Y la otra T es de trombina, que es cuando hay alteraciones en la coagulación. En la cápsula mencionaron que es la causa más frecuente y no, eso sí, hoy sí lo voy a corregir, ¿verdad? No es la causa más frecuente en los trastornos de coagulación, sino que la causa más frecuente de la hemorragia posparto es que no se contraiga el útero. La atonía uterina. Los trastornos de la coagulación son los menos frecuentes. Los menos frecuentes. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Porque esto, o sea, si ustedes alcanzan a comprender en las imágenes que mostramos ese montón de vasos sanguíneos y la cantidad de sangre que llega, ¿se imagina usted cuando ese útero se vacía? Es decir, sale el niño y no se contrae, ¿se imagina usted la cantidad de sangre que empieza y la velocidad con la que se empieza a perder sangre? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos que hacer? Lo que pasa es que, para ilustrar un poco a la gente, ¿qué es lo que pasa? Es que está el útero, sale el bebé, pero queda la placenta, que la placenta queda pegada. La placenta no es como la gente cree, porque la gran mayoría de gente cree que la placenta es la bolsa que recubre al bebé. Y la placenta no es la bolsa, la placenta es una estructura, es un órgano circular, que es como que si fuera una torta de hamburguesa. Buen provecho para los que almuerzan. Una torta de hamburguesa de carne, pero como que fuera de 2 libras de carne y gruesa. Esa es la placenta, y ahí donde confluye la circulación del bebé y la circulación de la mamá, y se da el intercambio en esa zona, ¿verdad? Es la zona de intercambio entre la sangre de la mamá y el bebé. Cuando la placenta está pegada a la pared del útero, y cuando la placenta se desprende, queda una zona de más o menos 10 centímetros a 15 centímetros, la cual queda como que si es una herida, ¿verdad? Y esa herida queda chorreando sangre. Esa herida se debe de contraer, ¿verdad? Como que si fuera una ligadura, como que si fuera unos hules que van a cerrar las arterias o los vasos que están llegando hacia esa herida, porque si no, esa herida sigue chorreando. Sigue sangrando. Sigue chorreando, ¿verdad? Y eso puede ser una hemorragia tan severa, así como decía en la cápsula, mayor de 500 en un parto o mayor de 1000 en una cesárea, ¿verdad? Pero hay una definición más moderna y que dice que una hemorragia posparto es cualquiera que empieza a afectar
los signos vitales de la mamá, ¿verdad? Así que no importa, porque es bien difícil llegar a calcular, tú sabes, es bien difícil llegar a calcular cuánto está perdiendo. A veces nosotros los ginecólogos, como estamos acostumbrados a ver tanta sangre, pues ya estamos como, ya estamos como demasiado confiados y a veces hasta subvaloramos la pérdida de sangre. A veces se dice que podemos infravalorarla hasta en un 50% menos. Medio litro y en realidad sangró un litro. Entonces, realmente ahora lo que se toma más en cuenta es cómo están los signos vitales de la mamá. Muy bien. Eso es importante. Entonces, fíjense bien, se hablaba en la cápsula de más de 500 ml en un parto, más de 1000 ml en una cesárea, pero realmente, como dice Mauricio, es bien difícil para nosotros estar cuantificando. No es que haya un recipiente que lo esté midiendo la cantidad de sangre para ser exacta. Y entonces, hay gasas, y hay, ¿cómo se llama? Hay gasas, hay compresas. Hay compresas que están absorbiendo entonces es bien difícil llegar a cuantificar cuánto. Exacto. La cuantificación puede ser bien subjetiva, nada objetiva. Entonces, el decir cuánto perdió, si perdió 800, perdió 1000 o más, puede ser que alguna mujer tolere mejor. Entonces realmente ahora se va en base a cómo se afectan los signos vitales de la paciente. Bueno, pero Mauricio ya dijo algo bien importante. Durante el embarazo la naturaleza es sabia y la paciente se prepara para esta pérdida de sangre, se prepara con todos además de todo lo que nosotros damos, suplementos y toda la alimentación, el cuerpo se va preparando y la alimentación es importante. Precisamente de eso nos habla Lupita Argueta, la licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista, que nos habla sobre los alimentos ricos en hierro para mantener una hemoglobina saludable y poder llegar a ese momento del parto lo mejor posible. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista pediátrica. Hoy quiero hablarles sobre alimentos ricos en hierro para la hemoglobina antes del parto en la mujer embarazada. Y es que no es desconocido por muchos que el hierro ha sido o es uno de los minerales más importantes para la formación de la línea roja de la sangre, la famosa hemoglobina. Por lo tanto, hay etapas tan frágiles como es la primera infancia, los primeros 5 años de vida, pero así también el caso de la mujer embarazada, puesto que no solamente tiene que rendir con su circulación, sino que también con la formación de placenta y con la circulación del feto durante un muy buen porcentaje del embarazo. ¿Qué implica esto? Que la demanda extra de hemoglobina de la formación de la sangre es esencial y es extra a la que fuera para ella misma. ¿Cómo vamos a lograr este aporte correcto de hierro? Bueno, número 1, recordemos que hay 2 tipos de hierro hemo y hierro no hemo. Su diferencia básica es que uno de ellos, el hierro no hemo, lo encontramos solamente en alimentos de origen vegetal, a excepción del huevo, y el hierro hemo, que es el de mejor o más fácil absorción, lo encontramos en alimentos de origen animal, como todas las carnes de res y sus derivados, el pollo y el pescado. Así que es muy importante que la dieta de la mujer embarazada contenga diariamente alimentos de origen animal. Entre ellos, pues ya mencionamos, ¿verdad? Pero si hay una anemia previamente diagnosticada, reforzar más el uso, por ejemplo, de hígado de res, hígado de pollo, donde vamos a encontrar más hierro hemo, y combinarlos con aquellos alimentos que son fuente de vitamina C. La vitamina C facilita la absorción hasta en un 25% del hierro hemo, dado que el hierro no hemo se absorbe aproximadamente en un 5%. Por eso es importante que tengamos una combinación de ambas. El hierro no hemo lo encontramos básicamente en vegetales de hojas verdes, acelga, arúgula, espinaca, todas las hojas verdes que podamos encontrar en la naturaleza. Además, el frijol famoso es rico en hierro no hemo, y el huevo, como les mencionaba. Así que pueden formar parte perfectamente de una dieta balanceada en la mujer embarazada. Ya sabemos, para una buena nutrición y para mantener una hemoglobina sana antes del parto, a consumir fuentes de hierro diariamente. Me despido, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Soy Guadalupe Argueta, nutricionista clínica. Estás viendo Salud TV.
buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Estamos con el doctor Mauricio Vides Guerrero, perinatólogo, especialista en alto riesgo este día, hablando sobre esta complicación tan espantosa que realmente nos pone con mucho miedo y pone mucho riesgo en la vida de las mamás, las hemorragias posparto. Ya hablamos un poquito de las causas, de cuáles son las causas, cómo tenemos que diagnosticar y qué es lo que se tiene que ir haciendo. Hay unas imágenes, si quieres, para que vayamos viendo y de un solo tú vas hablando sobre qué se tiene que ir haciendo, cuáles son las como el protocolo, dijéramos. Vaya, primero, decir que esto es una preocupación realmente mundial, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. De ahí en adelante, todas las asociaciones de ginecólogos y obstetras, pues preocupados por el aumento o la cantidad de muertes por esta causa en países, más que todo en países subdesarrollados, ¿verdad? Es cuando es que se da este tipo de problemas con mayor frecuencia. Se ha tenido a bien hace más de, no sé cuánto, quizás más de 10 años, el tratar de prevenir, ¿verdad?, esta complicación en cualquier paciente. Como ya les dije, se puede presentar en pacientes que no tienen ningún tipo de riesgo. Entonces, uno de los lineamientos, y quizás uno de los lineamientos más importantes, es algo que se llama el MATEP, ¿verdad?, que es la prevención de hemorragia posparto. El manejo temprano. Del manejo temprano, ¿verdad? Y una de esas cosas es que antes de que salga la placenta, esa cosa que está ahí, ¿verdad?, es la placenta, ¿verdad? Como yo les decía, es una torta de carne en la cual confluye, ahí arriba está el cordón umbilical y abajo están llegando las arterias de la mamá, y en ese espesor de la placenta pues entran la sangre materna y la sangre fetal. No hay mezcla de ellos, ¿verdad?, sino que pasan a través de unas membranas, ¿verdad?, pasan paralelamente a través de una membrana, y esa membrana se da el intercambio de nutrientes, de oxígeno a través de la mamá hacia el feto y de desechos del feto hacia la mamá, ¿verdad? Así que una de las prevenciones que nosotros ponemos un medicamento, ¿verdad?, intramuscular que se llama oxitocina. Ponemos 10 unidades de oxitocina inmediatamente ha nacido el bebé, ¿verdad? Esta oxitocina es una hormona, ¿verdad?, que naturalmente la produce la mamá, pero nosotros se las ponemos, se absorbe más o menos 2 a 3 minutos después de la inyección, y esto lo que hace es contraer el útero, inmediatamente sale la placenta, con lo cual disminuimos el riesgo de hemorragia posparto. Muy bien. Entonces, esa es una de las formas de prevención. Media vez salió la placenta y definitivamente vemos que el útero, en el caso de la más frecuente, ¿verdad?, que el útero está atónico, pues hay diferentes como protocolos, dijéramos, medidas que podemos ir haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo prudencial, pero son minutos, pues, ¿verdad? Los minutos cuentan. Eso, el tiempo es oro, el tiempo es sangre, ¿verdad? En este caso, si nos tardamos mucho tiempo, pues la señora está perdiendo sangre. Hemos aprendido mucho acerca de la pérdida sanguínea en base a las guerras, ¿verdad? La guerra del Golfo, se ha aprendido mucho acerca del tratamiento de trauma, ¿verdad? Y se ha extrapolado a la pérdida sanguínea en el posparto. Así que el tiempo, como les digo, el tiempo en ese momento, el tiempo es sangre, y tenemos que esperar unos minutos para ver que si el útero se contrae. Si el útero no se contrae y empieza a tener un sangrado más de lo normal, pues, y la señora empieza a tener alteraciones en sus signos vitales y más que todo alteraciones en su estado de conciencia, ya que, como dijimos, estas pacientes son pacientes, la mayoría son pacientes jóvenes y sanas, pues toleran bastante la pérdida de sangre, y lo primero que van a verse alterados es su estado de conciencia. Empiezan a agitarse, empiezan a sentir frío, empiezan a tener malestar, ¿verdad? Y empieza a acelerarse el pulso y a bajarse la presión arterial. Entonces, en este caso ya estamos ante una hemorragia posparto importante, y activamos algo que se llama código rojo.
¿verdad? Este código rojo está en todas las maternidades de, por supuesto, El Salvador y de todo el mundo, ¿verdad? Y se activa un protocolo, ¿verdad? Así como estabas diciendo, un protocolo de manejo. Ya toda la gente en el hospital, en las maternidades, ya sabemos cuál es nuestro papel, ¿verdad? Cuando se activa el código rojo, se activa el anestesiólogo, obviamente el ginecólogo obstetra que está atendiendo el parto y enfermería, ayudantes del ginecólogo, pues otros ginecólogos, ¿verdad? Para ayudar, laboratorio, enfermería, banco de sangre y sala de operaciones, ¿verdad? Para empezar una reanimación y para detener, en primer lugar, buscar la causa, ¿verdad? Encontrar la causa, darle tratamiento y luego reanimar a la paciente, ¿verdad? Reanimarla y volverla a sus signos vitales estables, ¿verdad? Y a reponer todo lo que se ha perdido. Muy bien. Dentro de las causas más frecuentes, como hemos mencionado, nos quedamos más con la atonía uterina porque, volvemos y repito, es la más frecuente, ¿no? Entonces, existe también como pasos, protocolos en relación a esta atonía uterina. Ponemos la oxitocina en la pierna, como mencionó Mauricio, hacemos masaje a manera de tratar de estimular que ese útero se contraiga, pero luego si pasa el tiempo prudencial y vemos que no, hay más cosas que hacer y esas las vemos al volver después de la pausa. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y gracias por estar pendientes. Hemorragia posparto es el tema del que estamos hablando este día y habíamos quedado realmente en las acciones a tomar en caso de una atonía uterina, que todas tienen que ser rápidas, todas tienen que ser de verdad precisas, porque el tiempo, como dijo Mauricio, en este caso es sangre, que es más que oro aún. Así que hablamos del masaje y luego que seguimos y cuáles son las otras alternativas, y tenemos unas imágenes también después para mostrar. Realmente cuando estábamos platicando y todo eso, hasta se siente la adrenalina, ¿verdad? No es que no se imaginan el estrés que uno vive en ese momento. Es una sensación bien angustiosa, ¿verdad? Y que uno tiene que tener la cabeza fría, porque existe, como les dije, en este código rojo, existe quien tiene que llevar la batuta, ¿verdad? Para que todo el equipo vaya trabajando de la mejor manera. Y sabemos que tenemos los minutos contados. Y se habla que si uno no ha reanimado a una paciente en 1 hora, pues se llama la hora de oro, ¿verdad? Si uno no ha reanimado a una paciente en esa primera hora, pues el chance de mortalidad es bastante alto. Así que una de las cosas que teníamos, como mencionaba Elisa, son los medicamentos, es el manejo médico, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos, y es la gran mayoría de pacientes va a resolver con un manejo médico, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el manejo médico? Es a un manejo con medicamentos endovenosos, ¿verdad? La cabeza, la primera es la oxitocina, es la que ponemos, y luego empezamos a esperar tiempos prudenciales para ir aumentando la complejidad o el tipo de medicamentos que vamos administrando, ¿verdad? Que creo que no viene al caso estarlos mencionando, entra en detalle de los medicamentos. Pero es una lista de tres medicamentos. 4 medicamentos. Ya hay endovenosos, la mayoría, y hay un medicamento que se puede poner sublingual o vía rectal, ¿verdad? Exacto. Y ya tenemos la clave es cubrir a la paciente empieza a tener frío y a entrar en hipotermia, ¿verdad? Administrarle oxígeno, tomarle 2 venas, ¿verdad? De grueso calibre, y administrar sueros para reponer la sangre que está perdiendo. Y por supuesto pedir ya la sangre. Y pedir sangre, ¿verdad? En ese momento pedimos 2 unidades de sangre ORH negativo, ¿verdad? No tenemos tiempo de estar
cruzando las sangres y de ponerle una sangre compatible. La sangre ORH negativo pues son donadores universales, ¿verdad? Así que la podemos poner con toda seguridad, así como hablan en las películas, en las series de televisión de las salas de operaciones o de salas de emergencia, que lo primero que piden son 2 unidades de O negativo, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, si la paciente no ha revertido con el manejo médico, pues empezamos a entrar a otro tipo de prácticas, ¿verdad? De medidas, ¿verdad? Una de ellas es las suturas, ¿verdad? Si estamos en una cesárea, ahí hay unas imágenes en las cuales empezamos a ligar, ¿verdad? A ligar vasos. Recordemos la primera imagen, ¿verdad? Que era de todas las arterias, cómo van entrando al útero, pues empezamos a ligar esas afluentes que llevan la sangre hacia el útero, y lo otro son esas medidas compresivas. Ahí están esos como que son tirantes, ¿verdad? Esos son hilos, los cuales los pasamos para que el útero se contraiga, ¿verdad? Eso sería una de las medidas. Y, prácticamente es amarrarlo y hacerlo a la fuerza, que comprimirlo, se contraiga. O sea, contraerlo. Contraerlo mientras los medicamentos van haciendo su efecto, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Que es, se puede utilizar tanto en una cesárea como en un parto normal, es esa vejiga, ese balón, ¿verdad? Se llama balón de Bakri. Es un balón en el cual lo podemos meter hasta 500 cc, si no me equivoco, son 500 o 600, sí, 500 a 600 cc de líquido. Lo podemos inflar dentro de la cavidad. Hay otra imagen en la cual está ya el balón dentro de la cavidad, ¿verdad? Y esto lo que hace es llenar la cavidad y lo comprime, ¿verdad? Deteniendo la hemorragia, ¿verdad? Bueno, eso para las atonías uterinas. Y exactamente, eso pues definitivamente ya nos ayuda a que el útero se mantenga contraído en lo que los medicamentos hacen efecto, y posteriormente con las horas pues se va retirando poco a poco. Lo podemos dejar hasta 24 horas. Hasta 24 horas. Ajá. Ese balón, y con eso resolvemos el problema. Es otra de las técnicas. Ahora bien, hay otra situación que se puede utilizar tanto como prevención o como tratamiento de la hemorragia posparto, y se trata de la cateterización de las arterias uterinas, y de eso precisamente nos habla la doctora Ethel Rivas Zuleta, radióloga, quien es la encargada, por supuesto, de hacer esta técnica. Veamos. Hola amigos de Salud TV, soy Ethel Rivas Zuleta, radiólogo intervencionista. El día de ahora vamos a discutir un tema muy importante para la salud de las pacientes embarazadas en sus últimos meses de embarazo, con un procedimiento que se llama oclusión temporal de las arterias uterinas para prevenir o tratar la hemorragia posparto. La hemorragia posparto es una condición bastante crítica para cierto tipo de pacientes embarazadas, sobre todas aquellas que la placenta está en una posición anómala. Esto puede provocar que a la hora del parto haya una hemorragia excesiva que conlleve a quitar el útero de las pacientes en una condición extremadamente grave de pérdida de sangre. Es por eso que desde hace años se hace un procedimiento para ocluir temporalmente las arterias que nutren al útero. Este procedimiento se lleva a cabo luego de una evaluación multidisciplinaria con ginecólogos, anestesiólogos y otras especialidades involucradas en el manejo de una paciente de alto riesgo. Como consejos para llevar a casa, es muy importante llevar un control ginecobstétrico adecuado durante su embarazo, y así reconocer qué factores de riesgo pueda tener en el parto. Y muy importante es siempre consultar con su médico cuando tengan algunas dudas y saber qué tipo de procedimientos se les puede ofrecer. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias amigos de Salud TV. Soy Ethel Rivas Zuleta, radiólogo intervencionista. Estás viendo Salud TV.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemorragia posparto, el tema del día de hoy. La doctora Rivas Zuleta hablaba de esta otra técnica que es el cateterizar las arterias uterinas, y esto pues de que Mauricio quería ampliar un poquito. Sí, esta es una técnica muy novedosa en la cual podemos poner ese catéter, o lo pone, mejor dicho, la doctora Rivas Zuleta en los radiólogos intervencionistas en aquellos casos en los cuales sabemos que la paciente tiene riesgo de sangrar. Por ejemplo, en los casos esos que les estaba mencionando de la placenta acreta o placenta que está enraizada, que la cual la podemos detectar durante el control prenatal con ultrasonografía, ¿verdad? Entonces detectamos estos casos y se le ponen esos catéteres que se ponen a través de las arterias o de los vasos que van en las ingles, ¿verdad? Y se sube un baloncito a través de las arterias hacia el útero, y se llega a una arteria cerca del útero, y el cual se infla el balón. Al estar inflado el balón, está interrumpida la cantidad de sangre o el paso de sangre hacia el útero. Por lo tanto, ¿verdad? Definitivamente al salir el bebé, pues no tendríamos un útero que casi no sangra. No va a sangrar, y nosotros podemos, es un sueño Es hecho el realidad, sueño. el cual nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Hacer las medidas que tengamos que hacer para evitar el sangrado masivo. Muy bien, entonces esas son como las técnicas que tenemos. Ahí la doctora Rivas Zuleta mencionó también en la cápsula que esta complicación pues puede llegar al punto de que terminemos haciendo histerectomías o quitando úteros. Entonces quizás habría que aclarar que antes esa era la única opción, ¿no? Antes, esa era la única opción. Ahora es la última opción, ¿verdad? Tenemos, como hemos ido desglosando poco a poco durante el programa, qué es lo que vamos haciendo, y al final, si no se puede detener la hemorragia, pues terminamos quitando la matriz, quitando el útero, ¿verdad? Pero sí, sépase que es la última opción, la última opción, ¿verdad? Que se hace todo lo posible para no tener que llegar a ese punto. Y más en una paciente que no ha tenido hijos, o que tiene que es su primer hijo, ¿verdad? Pero además, aunque haya tenido muchos hijos, tratamos de no llegar a esa opción, ya que aumenta el riesgo, ¿verdad? Aumenta el riesgo, aumenta ese acto quirúrgico, pues aumenta el riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Tú mencionaste las placentas enraizadas, acretas. Con esta técnica de cateterización de las arterias uterinas, ¿se puede lograr tal vez quitar la mayor parte de la placenta y no terminar en una histerectomía también, o siempre va a terminar en una histerectomía? Ahí sí depende de la paridad de la paciente, es decir, de cuántos hijos tenga la paciente. Si ya tiene 2, 3 o más hijos, pues le recomendamos mejor quitar el útero, ya que no le podemos garantizar que vamos a quitar por completo la placenta. Y se han descrito técnicas un poco más conservadoras de dejar la placenta y darle medicamentos para deshacer la placenta, pero pueden tardarse hasta 6, 9 meses, y muchos de estos manejos conservadores pues terminan a la larga en histerectomía, porque o vuelven a sangrar o se infectan, ¿verdad? Así que depende de la paridad de la paciente, depende de cada paciente. Bueno, entonces yo creo que quisiera que mandaras probablemente varios mensajes, pero el primer mensaje, ¿cuál sería para las pacientes? Para la paciente es, como siempre, la prevención, ¿verdad? La medicina preventiva, un control prenatal a tiempo, temprano, adecuado, detectar los factores de riesgo, ¿verdad? Disminuir el chance de sobrepeso u obesidad, disminuir las comorbilidades, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades crónicas renales, disminuir el chance de un bebé muy grande. O sea, todo es prevención, pues, ¿verdad? Y eso se hace con una vida saludable, un diagnóstico o una consejería preconcepcional. El llamado a los médicos que practican ginecología obstetricia en todos los centros del país. De estar actualizados,
de leer, ¿verdad? Y de actualizarse en el manejo y la activación del código rojo, ¿verdad? Porque, como yo les decía, esa hora de oro cuenta. Y el llamado a todos los centros hospitalarios. De tener a la mano y de darle al médico ginecobstetra todos los medicamentos y los elementos formes de la sangre, los elementos sanguíneos que necesitamos para poder salvar la vida. Es decir, necesitamos un banco de sangre, necesitamos un equipo de enfermería, de laboratorio y de banco de sangre capacitado, actualizado, conocedor y buxo, que haga caso, ¿verdad? Y por supuesto siempre nos ponemos, señores, en las manos de Dios. Eso es bien importante, que siempre nos encomendamos a Él cada vez que vamos a tocar una paciente y vamos a atender un parto. Así que no tenga miedo, haga usted lo mismo, cuídese, encomiéndese mucho a Dios. Gracias por haber venido, Mauricio, gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nuestra compañía este día a mediodía. Los dejo con Brenda Vázquez. Nos vemos, primero Dios, el día lunes. Descanse. Que Dios los bendiga. En caso de que hayas sufrido hemorragia postparto, es muy frecuente que tus niveles de hemoglobina estén bajos, haciéndote así propensa a desarrollar anemia y otros padecimientos. Es por eso que te compartimos los siguientes consejos. Escoge una dieta rica en vitaminas, ácido fólico y hierro, como huevos, vegetales verdes, legumbres, mariscos y carnes rojas con moderación. Agrega avena a tu ingesta diaria. Unos 100 gramos de esta aportan 4.7 miligramos de hierro, con lo que supera a la carne, que está en torno a los 3 miligramos. Consulta a tu médico si puedes tomar hierro en suplementos y ten paciencia en tu recuperación. Le tomará tiempo a tu cuerpo producir nuevos glóbulos rojos para reemplazar a los que perdió durante la hemorragia.